¿ya? Y posteriormente la disponibilizaremos a través de las plataformas digitales de nuestras universidades y les avisaremos entonces a cada uno de los presentes cuando estén ya disponibles en estas plataformas. Para ello, tenemos los correos de todos a quienes se inscribieron. Si ustedes no se han inscrito todavía, está en el chat, acabamos de entregar ahí el formulario para que se puedan inscribir si no lo han hecho, para que reciban información de estas charlas. Bien, mantendremos los micrófonos silenciados, ¿cierto? Para poder otorgar las condiciones necesarias para realizar esta actividad y al final de la exposición podrán realizar sus consultas que deben dejar escritas en el chat, ¿ya? Serán leídas al final de la jornada y serán respondidas en la medida que nos alcance el tiempo, porque procuraremos que esta jornada dure 1 hora, según lo que también hemos establecido eh, para que nos demos tanto y consideremos también los tiempos de cada una de las personas presentes. Bien, luego de estas indicaciones, les saludamos de parte de los representantes de los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación de las universidades de Magallanes, de La Frontera y de Talca, que hemos organizado esta actividad, este ciclo de charlas, en el marco de la conmemoración del Día de la Propiedad Intelectual e Industrial que se celebra este viernes 26. Entonces, en el marco de esta temática y con la firme convicción de generar alianzas virtuosas para nuestro ecosistema nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, también así en nuestros territorios, hoy realizaremos la última de nuestras charlas. Y como ha sido la tónica de nuestras reuniones, hoy invitamos a que nos entregue un saludo a la directora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Talca, a quien doy la palabra. Estimada Nadia, todo tuya la audiencia. Muchas gracias, Deyanay, por la bienvenida. Un gusto para mí acompañarles hoy día en esta nueva charla sobre propiedad intelectual industrial, específicamente de patentes, que nos va a acompañar hoy día, ¿cierto?, en la relatoría Gabriela de la Universidad de la Frontera. Para mí es un tremendo gusto que estas tres universidades del sur nos hayamos podido coordinar para poder entregarle a la comunidad de nuestras regiones más insumos, más conocimiento sobre propiedad intelectual e industrial para poder promover, ¿cierto?, que las invenciones y todos los desarrollos que se hacen, no solamente en las comunidades universitarias, sino que también por parte de los emprendedores y de quienes se encuentran en el entorno de nuestras universidades, tengan la información suficiente para poder proteger sus desarrollos y que esta sea una herramienta también de competitividad para el avance de sus respectivos negocios en el futuro. Así que como Universidad de Talca estamos muy contentos también de haber podido contribuir en esta labor. Como bien mencionaba Deyanay, lo estamos haciendo en el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra este viernes. En la Universidad de Talca vamos a tener un interesante evento con la participación de una destacada expositora en el ámbito de la innovación, que es Bárbara Silva. La vamos a tener de manera presencial aquí en el Campus Talca, así que quienes estén en Talca y alrededores están muy invitados e invitadas a participar de este evento que va a ser a las 10:30 de la mañana. Y allí les quería contar también que vamos a marcar un hito que es muy importante para nosotros también como universidad y especialmente como universidad estatal, que es la entrega del primer premio a la innovación que hemos desarrollado como universidad gracias al apoyo que siempre nos da la ANID. Y este premio tiene también un componente relacionado con propiedad intelectual y nuestro propósito es poder reconocer también a aquellas personas de la comunidad universitaria, ya sean estudiantes, investigadores o académicos, que han hecho contribuciones a la innovación, avanzando en la frontera del conocimiento y poniendo a disposición sus habilidades y toda su creatividad e inventiva para poder avanzar tanto en innovación científico-tecnológica como en innovación social, pública y cultural, que también son desafíos a los que las universidades nos estamos adhiriendo de tal forma de poder avanzar en el desarrollo de nuestros territorios de manera sustentable, que además es el tema de este año para la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Así que sin más, les doy muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Estamos súper felices con la convocatoria que hemos tenido en las tres actividades de este ciclo y espero en realidad que esta no sea la última charla que hagamos en conjunto, sino que podamos también organizar otras actividades porque trabajando de manera colaborativa siempre logramos actividades con mayor impacto y que lleguen a más personas.
Así que muchísimas gracias, que disfruten la ponencia de Gabriela y quedamos como siempre muy disponibles para ayudarles en lo que esté en el alcance de nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por la invitación y, por supuesto, que realizaremos algunas otras actividades en conjunto. Muchas gracias también. Por eso saludamos de nuevo a todos los que se han ido incorporando de todas las universidades y los territorios que tenemos hoy día. Conversábamos en la coordinación que hay más de 180 personas interesadas en la charla y esperamos que muchos de ellos puedan participar hoy día también. Bien, continuando, recibimos hoy una exposición, como nos adelantó Nadia, sobre el tema, un tema de gran interés, como el caso de las patentes de invención. No es un tema tan fácil, es un tema muy interesante, así que hoy saludamos a nuestra expositora, Gabriela Soto, quien es ingeniera civil industrial de profesión y cuenta con experiencia en transferencia tecnológica, propiedad intelectual industrial, quien se dedicó a la gestión de la propiedad intelectual industrial en la coordinación de transferencia tecnológica de la Universidad de la Frontera, UFRO, y también como experta en búsqueda de patentes en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial INAPI, y actualmente se desempeña como profesional de transferencia tecnológica en la Universidad de la Frontera. Le damos la bienvenida a Gabriela, muchas gracias por acompañarnos y nuevamente la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Deyanay, y muchas gracias, Nadia, también por las palabras. Bueno, para mí igual es un placer poder aquí hablarles sobre este tema. Respecto a todas las herramientas de protección, me atrevería a decir que es una de las con información técnica más densa, así que, bueno, haremos todo lo posible para poder simplificar estos conocimientos para que sea también de fácil receptividad, ¿cierto? Para que lo puedan aprender mucho más rápido. Eh, bueno, para comenzar un poquito, les comento, ¿cierto?, que existen dos grandes ramas en Chile respecto a la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Actualmente en Chile, por legislación, estas se dividen, ¿cierto?, en dos leyes. La primera que considera la propiedad intelectual es la ley número 17.336, que aquí contiene todo lo que es derecho de autor, derechos conexos, ¿cierto?, lo que también comentó Inalvis en la charla anterior respecto a derechos de autor, derechos conexos. Y bueno, también está la propiedad industrial, que es legislada por la ley número 19.039, en donde aquí se consideran todo lo que es patentes de invención, marcas también, que fue la primera charla que se hizo de este ciclo de charlas, los dibujos, modelos industriales, secretos industriales y otro tipo de herramientas en general. Hoy día, como vamos a hablar de patentes, vamos a hablar netamente de propiedad industrial, ya en donde la principal diferencia entre una y la otra es que la propiedad industrial puede proteger ciertos desarrollos intelectuales, pero con un uso más, como dice la palabra, orientado al tema industrial. Tal como mencionaba Deyanay, ¿cierto? El instituto que coordina todo esto, que se encarga de fiscalizar el tema de patentes, marca, etcétera, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI. Este instituto depende directamente del Ministerio de Economía y es la oficina nacional en donde se depositan todas las solicitudes, es la encargada de, cierto, de revisar que las solicitudes estén correctamente y finalmente las puedan conceder o rechazar o dar algún veredicto respecto de todas las solicitudes. Es muy importante mencionarles que existe una oficina de propiedad intelectual o industrial en todos los países. Ya tiene que haber alguna oficina designada que esté a cargo, ¿cierto?, de poder revisar, depositar todo tipo de solicitudes de patentes, marcas, etcétera. En nuestro caso, aquí en Chile, es INAPI. Y bueno, entrando ya netamente como a temas más técnicos respecto a las patentes de invención, ¿qué es lo que se entiende por patente de invención? Bueno, es un derecho exclusivo, ¿cierto?, que hoy concede el Estado para la protección de una invención. O sea, tal como lo puede decir la palabra patente de invención. ¿Qué es lo que me da este derecho? Bueno, se puede considerar dos grandes puntos, ¿cierto? En donde, en primer lugar, me va a dar a mí el derecho de poder impedir, ¿cierto?, a que terceras personas puedan explotar comercialmente la invención. Es decir, a mí esto me logra dar una ventaja competitiva sobre mis competidores, ya porque yo voy a tener el derecho netamente de poder explotar comercialmente esta invención, pero también me da el derecho, ¿cierto?, de vender, producir, comercializar como yo estime conveniente, o simplemente ceder estos derechos a un tercero si es que puedo tener negociaciones, ¿cierto?, con otra empresa, y ya ahí ya estaríamos entrando netamente en materias de transferencia tecnológica. Como le comento aquí el cuadrito de la derecha, patentar no es una obligación, ya, pero sí obviamente es una opción que se encarga de establecer una estrategia comercial respecto a lo que me comentaba, ¿cierto?, anteriormente, de mantener esta ventaja competitiva, ¿cierto?, en el mercado.
con ciertos competidores que tengan identificados para yo, obviamente, tener la exclusión de poder vender y comercializar como yo pueda estimar conveniente. Es importante comentarles que las patentes de invención son territoriales, es decir, si yo deposito una solicitud de patente en Chile, la patente va a ser válida en Chile. Si yo deseo inscribir o solicitar una patente de invención en otro país, va a ser vigente en el país que ustedes elijan, ¿ya? Pero es importante mencionar que las patentes son territoriales. Tienen un plazo, ¿cierto? Una duración que dura 20 años desde la presentación de la solicitud. Esto es muy importante mencionarlo porque existe, ¿cierto? Una brecha entre que uno solicita esta patente de invención hasta que se concede. Eso obviamente va a depender netamente de cada oficina, en los tiempos que se puedan demorar en revisar esta solicitud, pero para que tengan más o menos una estimación, una patente puede incluso demorar en concederse en alrededor de 2 a 3 años, siendo súper optimista, pero pueden haber en otras oficinas o en otros países que se puedan demorar inclusive 4 años, 5 años. Ya es un proceso súper largo que se debe considerar, pero la duración cuenta desde la presentación de la solicitud. Es decir, que si yo presento una solicitud de patente, se demora 3 años en conceder, me van a quedar 17 años para yo poder explotar comercialmente esta invención, ¿ya? Una vez que termina esta duración de los 20 años, las solicitudes de las patentes pasan a dominio público, en donde quiere decir de que todas las personas podemos utilizar, ¿cierto? Podemos comercializar, utilizar, vender, producir, lo que ya está en disposición, ¿cierto? Públicamente. Y no va a infringir uno absolutamente nada. Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Aquí es un dato muy curioso que recuerdo que igual está por ahí Fabiola Vázquez, en su minuto nos presentó este caso, que igual se los quiero presentar a ustedes, ¿cierto? Que es el caso de Michael Jackson. Aunque ustedes no crean, ¿por qué creerán que se hizo tan famosa el cantante, ¿cierto? Por este famoso paso inclinado hacia adelante. Y aunque ustedes no lo crean, existe una patente de invención asociada a este caso en donde Michael Jackson, en donde aquí pueden ver que aparece como inventor principal, Michael Jackson, creó cierto este dispositivo de anclaje del zapato hacia el piso para poder establecer o poder hacer este paso que fue tan comúnmente discutido, ¿cierto? Y también reconocido respecto al cantante. Solamente para mencionarles de que en realidad uno está mucho más familiarizado con las patentes de invención de lo que uno cree. Todo tipo de invento a nuestro alrededor probablemente esté protegido por patente de invención y nosotros simplemente no lo sabemos. ¿Qué se puede proteger por patente de invención? Bueno, se pueden proteger tanto el producto como el proceso. Por ejemplo, un producto puede ser un compuesto químico, pero puede ser también un equipo, un dispositivo, una herramienta, ¿cierto? Que pueda tener cierta funcionalidad, pero también puede ser un proceso, como por ejemplo el producir este compuesto químico, puede ser un proceso de obtención, un proceso de elaboración, un proceso mientras tenga que ser algo nuevo o que ofrezca una nueva solución de hacer algo. Ya es muy importante de que se tiene que considerar que sea algo nuevo de hacer o una nueva solución a la técnica que ya esté previamente. Es importante comentarles de que hay muchos productos en donde hay muchas patentes de invención que están por detrás de este producto. Por ejemplo, los computadores o los celulares, ¿cierto? Como han avanzado tanto en tecnología, no estén protegibles solamente por una sola patente de invención, sino que puede contener múltiples de patentes. Por ejemplo, puede estar considerado tanto la cámara, ¿cierto? La pantalla, la batería, el procesador, sensores, altavoces, micrófono y entre otros componentes, ¿cierto?, que puedan elaborar este celular. Cada una puede ser considerada una patente distinta, ¿cierto?, que al complementarlo va a obtener este celular. Obviamente cada tipo de componente tiene distintos elementos que puede hacerlo diferenciado a los que ya están creados. Por ejemplo, la cámara, ¿cierto? Que ahora cada vez tenga mejor resolución, que tenga mayor apertura de imagen. Eso siempre, esos detallitos diferenciadores se van a ir notando respecto a lo que ya está creado previamente. Por ejemplo, el tema de las pantallas, que tenga una alta resolución, alta nitidez, que tenga también alta capacidad de touch, todos esos elementos que pueden ser diferenciadores, se pueden obtener una patente de invención respecto a eso.
Existen ciertas exclusiones de la ley, ya respecto a las patentes de invención. Esto lo voy a mencionar rápidamente solamente para que ustedes tengan una noción. Obviamente, en estas exclusiones existen excepciones a la regla, pero claramente estos se van a ir evaluando según sea el caso, ¿ya? Pero, por ejemplo, todos los descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos no se pueden patentar. Las plantas o animales ni procedimientos esenciales biológicos sobre estas mismas tampoco se pueden proteger por patente de invención. Sistemas de métodos, principios que estén con finalidad económico-financiero tampoco se pueden proteger por este tipo de herramientas. Todo lo que sea tratamiento quirúrgico, terapéutico o métodos de diagnóstico asociados al cuerpo humano o animal no se pueden proteger tampoco. El nuevo uso, cambios de formas, cambios de dimensiones de artículos, objetos o elementos empleados con determinados fines tampoco se pueden proteger. Y también parte de seres vivos, ya como lo que se encuentra en naturaleza, yo creo que igual por lógica no se puede uno apropiar sobre este tipo de elementos, ¿ya? Entonces es muy importante considerar de que sí existen exclusiones que están establecidas en la ley, que obviamente no van a poder obtener un tipo de protección sobre ella, al menos por este tipo de herramientas y por otras. Esto es muy importante comentarlo y aquí quería llegar, ¿cierto?, a los requisitos de patentabilidad, porque en muchas ocasiones, y aquí también me atrevo a compartir, ¿cierto?, la opinión con mis colegas de la Universidad de Tal, que la Universidad de Magallanes nos ha pasado muchas oportunidades de que llegan, ¿cierto?, empresarios o en los mismos académicos de las universidades, ¿cierto?, que sabemos que trabajan con nuevos resultados, pero que es importante mencionar que esto se tiene que cumplir tres requisitos súper importantes de patentabilidad. ¿Ya? Tiene que tener novedad, tiene que tener nivel inventivo y tiene que tener una aplicación industrial. ¿A qué se refiere con la novedad? Que tiene que ser nuevo a nivel mundial. Ya esto es muy importante que lo sepan porque sabemos de que existen cosas nuevas, pero que probablemente no sean nuevas a nivel mundial. Ya probablemente, bueno, sabrán, ¿cierto?, que, los asiáticos, China, Japón, obviamente están mucho más avanzados en temas de, ¿cierto?, de crear nuevos inventos. Por lo tanto, tiene que ser nuevo a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo que se hace para poder cumplir este requisito? Se hacen búsquedas de patentes. Todas las solicitudes de patentes quedan disponibles en bases de datos públicas y privadas también. Más adelante les voy a comentar ciertos links en donde pueden buscar estos tipos de patentes, en donde principalmente un examinador de la oficina en donde vayas a depositar la solicitud va a hacer búsqueda de patentes, va a hacer búsquedas de publicaciones, de artículos científicos, de notas periodísticas, en donde efectivamente no se divulgue lo que ustedes están inventando o lo que ustedes están obteniendo. Y este punto es súper importante porque ustedes con ya solo dar una nota periodística y divulgan lo que ustedes están haciendo, probablemente ya estén incumpliendo el requisito de novedad. Esto significa que no tiene que haber una divulgación previa, ¿ya? Y justamente tiene que corroborarse que sea nuevo a nivel mundial. Ya se tienen que hacer búsquedas en otros países también, patentes relacionadas del área que estén depositadas en las otras oficinas, de mismas publicaciones científicas, como mencioné anteriormente. Entonces, la verdad es que es un trabajo súper arduo para poder definir este tipo de requisitos. Otro punto súper importante es el nivel inventivo. ¿Qué quiere decir el nivel inventivo? Es que para alguien que sea versada o experto en la materia correspondiente, ¿cierto? Puede ser área mecánica, química, biológica, no sea obvio lo que ustedes quieren proteger por patente de invención. Ya generalmente, más adelante voy a andar un poquito en el nivel inventivo, pero claro, lo que quiere decir es que no sea obvio para alguien que sea competente o experto en este área que se vaya a proteger. Y el último requisito, bueno, es la aplicación industrial, que me atrevería a decir que también es uno de los requisitos menos cuestionados, ¿cierto? Porque uno, por defecto, si quiere crear algo, tiene que también asegurarse que tenga una aplicación industrial. De los tres requisitos, ¿cuál podría ser el más cuestionado? Es el nivel inventivo, ¿ya? Porque justamente hay que entregar información técnica, resultados obtenidos de que efectivamente convencer a este examinador de que lo que ustedes están realizando no es obvio, de que es algo nuevo, es algo que es nuevo también respecto, ¿cierto?, del área, y ahí también se homologa un poquito con lo de la novedad, pero ambos requisitos, novedad y nivel inventivo, son los que podrían ser mucho más cuestionados respecto a obtener una solicitud de patente. Respecto, ¿cierto?, al nivel inventivo, les voy a poner un ejemplo, ya solamente para mencionarlo. Eh, por ejemplo, que quiero proteger yo un fertilizante orgánico a base de zinc, cobre y ácido cítrico natural que protegen un 80% de las plantas de hongos y algunas bacterias ante el exceso de humedad.
Eso es lo que yo quiero depositar por solicitud de patente. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un examinador, en este caso de la oficina de INAPI, en caso de que yo quisiera depositar esta solicitud en Chile, me va a decir, mira, encontré dos documentos, un documento que está asociado al fertilizante orgánico solamente a base de zinc y cobre y que protege alrededor del 40% de plantas solo de hongos, y un segundo documento que diga, mira, sabes que aquí describe un fertilizante a base de ácido nítrico que protege en un 80% de las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el examinador? Mira, juntando ambos documentos, para mí es algo obvio que lo que obtengas lo que tú quieras proteger. Y eso es lo que ellos hacen minuciosamente para ver si es que efectivamente el invento cumple con el nivel inventivo para poder ser concedida. ¿Ya? O sea, es un gran trabajo y generalmente ellos cuando dan estas respuestas te pueden enlistar un montón de documentos que para ellos pueda resultar obvio lo que ustedes están obteniendo. Y para eso, ¿qué es lo que se necesita? Mucho sustento técnico, ya para poder revertir cierto el pensamiento del examinador o el perito que vaya a hacer estos análisis. Y eso es lo primordial, tener harto sustento técnico para poder corroborar de que la patente se puede proteger por este tipo de herramientas. Bueno, las patentes de invención es un documento, ¿cierto?, en donde contiene toda esta información, en donde en realidad existe un formato determinado para todos los países, ¿cierto?, en redacción de este tipo de solicitudes. No es simplemente de que uno pueda redactarla como a mí se me estime conveniente y presentarla en la oficina, no, existe un formato especial para poder redactar este tipo de solicitudes. Y también esta información, al momento de solicitarla y que quede público en bases de datos de patente, todos probablemente tengan un formato súper homologado, ¿ya? Este, por ejemplo, es una captura de pantalla de alguna solicitud de patente que encontré por ahí, en donde más que nada quiero comentarles de que contiene información que es súper clave para uno y que también puede utilizarla en otro tipo de resultados, en otro tipo de acciones que sean interesantes, por ejemplo. En el documento de esta patente ustedes pueden obtener la fecha en que se publicó la solicitud de patente, el clasificador internacional de patente al que está asociado. Este tipo de clasificador lo que hace internacionalmente es agrupar por áreas, ¿cierto? La solicitud que ustedes están solicitando, están depositando en estas oficinas. Y eso también facilita a los examinadores, a los peritos poder ubicar los mismos documentos asociados a su área de interés. ¿Ya? Esto es una clasificación internacional, ocupan la mayoría de los países que son miembros, ¿cierto?, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y también está disponible en la web para que uno lo pueda acceder a ellos fácilmente. Uno puede también obtener información como la fecha de solicitud de la invención, el idioma en el que está el tipo de documento, quién fue el solicitante, ya que a veces los solicitantes, ojo, puede coincidir que sea persona natural o persona jurídica, ¿ya? ¿Quién fue el que solicitó este tipo de invención y quiénes son los inventores? Es muy importante también este tipo de información que sea de utilidad pública para poder utilizarla como nosotros estimamos conveniente. También el número de publicación y otro tipo de datos informativos de interés para poder saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, a través de qué oficina, ¿ya? Y esto todos los documentos de patente a nivel mundial tiene que contener, ya es algo que está homologado en todos los países. Tiene que estar. Ahora, claramente va a depender mucho del idioma. Pueden encontrarse con patentes ciertas chinas que estén redactadas en chino mandarín. Obviamente va a estar la información, pero va a estar en otro idioma. ¿Ya? Pero lo importante que sepan es que esta información tiene que estar disponible en todas las solicitudes de patente. ¿Cuál es el gran problema respecto a este punto? Es que, claro, como las patentes de invención quedan públicas, eh, disculpen, tengo justo un ruido atrás, espero que no se escuche respecto de la cámara. Que obviamente si ustedes quieren proteger algo que quieren mantener bajo secretos, la patente de invención no va a ser algo útil para ustedes porque obviamente esto va a quedar público. Ya eso es algo muy importante. La herramienta solamente se ve afectada siempre y cuando ustedes quieren mantener algo bajo secreto. ¿Ya? Existen distintos tipos de solicitudes, ¿ya? Existe la solicitud nacional, por ejemplo, si es que ustedes la quieren depositar principalmente en Chile, ¿cierto? Ante la oficina ante INAPI, de la oficina de acá de Chile, pueden hacer una solicitud internacional, o sea que ustedes, por ejemplo, determinen que quiero proteger en Brasil, depositan su solicitud en la oficina de Brasil, o en Estados Unidos, deposito mi solicitud en la oficina de Estados Unidos,
Pero claro, como les comentaba, estos son territoriales, entonces la solicitud solamente va a ser válida en el país que ustedes tienen. Pero también existe un tipo de solicitud que, bueno, esto sí lo voy a comentar siempre a grandes rasgos, ¿cierto? Para no complicarlos. Existe la solicitud PCT, que esta solicitud PCT está en base a un tratado de cooperación de materias de patente, en donde es válido en los estados miembros que están en este tratado, que obviamente esto lo lidera la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este tipo de solicitud? Es facilitar, ¿cierto?, las solicitudes internacionales. Por ejemplo, si yo realmente veo que mi invento puede tener eventual mercado en en más de un país, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, en Brasil, Estados Unidos y Europa, yo puedo solicitar una solicitud PCT y lo que me va a ayudar a mí es ahorrarme en tiempo y en costos para poder ingresar en esos países y no estar solamente ingresando de manera individual, ¿ya? Para que obviamente eso va a aumentar los tiempos, va a aumentar los costos y esto simplemente se instauró para poder facilitar este tipo de solicitud, ¿ya? ¿Cuál es un contra que pueden haber este tipo de herramientas? Es que las solicitudes de patente de invención son de muy alto costo. ¿Ya? Pensando también, ¿cierto?, que pueden existir quizás emprendedores que quizás les interese este tipo de protección. Es importante mencionarles que es una herramienta de protección de alto costo y también, como le comentaba, de mucho tiempo, ¿ya? No es algo que se va a obtener inmediato, sino que se va a demorar su tiempo en que pueda ser evaluada, que pueda ser concedida, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo que, bueno, voy a hacer una pregunta al público. ¿Qué creen ustedes? ¿El rollo de papel higiénico va hacia adelante o hacia atrás? Esto es como dato curioso, aunque ustedes no crean. Yo sé que existe un debate interno en redes sociales y en muchos casos. Y ¿qué pasa con el papel higiénico? ¿Va hacia adelante o va hacia atrás? ¿Qué opinan ustedes? A ver si es que tengo resultados respecto o opiniones respecto a este punto. En el chat, Gabriela, ya hay algunas opiniones. Adelante, dice Carolina, Patricia dice adelante y Matías dice adelante también. Cristian también hacia adelante. Tenemos aquí, siempre atrás, dice Jessica. Y así. Súper, bueno, igual es una pregunta súper curiosa, ya, pero efectivamente lo que yo quiero llegar con esto es que aunque ustedes no lo crean, existe una patente de invención en donde dice que justamente el papel higiénico va hacia adelante. Ya esta es una patente que está inicialmente, ¿cierto?, desde el año 1871, claramente. Después de 20 años de periodo de esta patente no está vigente, está en dominio público. Pero claro, ellos lo que patentaron en esa oportunidad es que comentaron de que el papel higiénico tiene que ir adelante, obviamente para poder evitar temas bacteriales. Respecto a eso, tiene toda una explicación científica detrás, en donde, claro, ahí en esa patente se menciona de que efectivamente el papel higiénico va hacia adelante. Así que felicidades a todos los que comentaban que pensaban que era hacia adelante. Y bueno, luego respecto a raíz de esta misma patente, la misma empresa que es Wheeler Albany, que no sé, no recuerdo bien dónde es la empresa, probablemente es de Estados Unidos, en 1891 volvieron a patentar respecto a esto mismo, pero en una forma de poder reducir el gasto de este papel higiénico. ¿Qué es lo que quiero llegar nuevamente con esto? O sea, existen patentes de invención asociadas a muchas cosas que uno no cree que están protegidos, pero que sí lo están, y uno está mucho más familiarizado con estos inventos de lo que uno cree, de lo que uno imagina. Aquí yo les menciono algunas bases de datos, ¿cierto?, de patentes, en donde las mismas oficinas de cada país se encargan, ¿cierto?, de depositar estos tipos de solicitudes en las bases de datos públicas. Muy importante mencionarles que existen bases de datos que son públicas o privadas, ya que uno tiene que pagar obviamente una licencia para poder acceder a ellas. Pero en estricto rigor, bueno, claramente hay unas bases de datos que están mejor alimentadas que otras. Solamente les son aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Patent and Scope, esta es la base de datos oficial de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y bueno, como es de la Organización Mundial, probablemente uno podría decir de que es la base de datos que está alimentada quizás más rápidamente con este tipo de solicitudes respecto a la oficina. Ahora, claramente también depende de cada oficina de cada país en poner en disposición, ¿cierto?, este tipo de elementos.
Existe también la base de datos que se llama Spacenet, que es la que está orientada a la Oficina Europea de Patentes. En ambas ustedes pueden ingresar, importante que ustedes puedan buscar respecto a palabras claves, ¿ya? Se pueden utilizar palabras claves respecto a sus invenciones, por ejemplo, en el mismo caso del fertilizante orgánico, ustedes pueden ahí utilizar fertilizante y se ocupan unos conectores que generalmente es AND o OR, y o en inglés, para poder hacer estas combinaciones, ¿cierto?, de búsqueda. Ya igual es algo súper importante que puedan tener a disposición y poder hacer búsqueda. Quizá en una próxima oportunidad, ¿cierto? Aquí con las colegas de las otras universidades podemos hacer una charla orientada netamente a búsqueda, porque la verdad es que de patentes, porque tiene su ciencia, eh, para poder hacer búsquedas efectivas y que estén referentes, ¿cierto? A sus invenciones. Y también a raíz de eso, que ustedes también puedan evaluar si es que efectivamente existe algo ya que esté creado previamente respecto a sus invenciones, si es que tengo posibilidades de proteger lo mío, porque obviamente iban a aparecer patentes de todas partes del mundo. Y eso también a uno le va a dar nociones de cómo puede estar orientado, ¿cierto?, este tipo de protección. Existe también una base de datos de Google que se llama Google Patents, que también ustedes pueden ingresar y pueden poner ahí ciertas palabras para que den resultados de patente. INAPI en Chile también tiene una base de datos. La verdad es que como opinión personal no es tan amigable la búsqueda, pero sí es súper útil también en caso de que ustedes quieran hacer. Pueden ingresar directamente a la página de inapi.cl y pueden ahí buscar también por palabras. Y bueno, también aquí hay otra base de datos que esta es privada, que es Lens, que tiene una versión gratuita y tiene también una versión paga, que obviamente es algo mucho más premium, pero que ayuda también a poder tener orientaciones de ciertas solicitudes de patente. Es importante comentarles que todas estas bases de datos pueden ser complementarias. Bueno, aquí en el lado derecho tengo otras páginas también que son en realidad las oficinas de cada país que también disponen de bases de datos, para que vean que en realidad existen muchas fuentes de de información respecto a este tipo de protección. Y cada una se pueden complementar, ya porque puede pasar que quizás en una base de datos aparezca una solicitud de patente y en otra no. Entonces se pueden ir complementando una y otra para obtener la información que quizás anden buscando. Y bueno, la hice la verdad bastante sencilla porque sé que quizás pueden surgir varios comentarios y preguntas que quizás puedo ayudar a responderlas respecto a este tema. Pero para finalizar, es importante comentarles que la propiedad intelectual que dice cierta relación, ¿cierto?, de todo lo que sea creación de la mente humana, ya sea los inventos, modelos de utilidad, todos estos tipos de herramientas son complementarias. Ya es muy importante comentar eso. Por ejemplo, derechos de autor, que fue ¿cierto?, las primeras charlas con marcas, las patentes de invenciones pueden ser complementarias entre sí para poder finalmente dar, ¿cierto?, con un producto que pueda ser comercializado y que pueda ser obviamente mucho más fortalecido al momento de ofrecerlo al mercado. Eh, Así que eso, estoy dispuesta, ¿cierto?, a responder todo tipo de preguntas y consultas que tengan respecto a este tema, y espero haberles simplificado todo esto, esta información tan técnica, porque bueno, comprenderán aquí las colegas que están en el área, que es un tema que obviamente ahondando un poquito más, eh, es un tema, es un mundo, la verdad, las patentes de invención, así que dispuesta a poder responder todas las preguntas que puedan surgir de esta charla. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Efectivamente es un tema muy interesante, como comentamos, y tiene muchas aristas. La invitación es a cada uno de los presentes también que están interesados en este tema a seguir indagando. Nosotros, desde los CATIS de las distintas universidades, estamos haciendo siempre charlas y convocando al territorio para que sepa más de estos temas. Es un mundo muy relevante, hay mucha información en las bases de datos de patentes que pueden iluminar parte de las soluciones que andamos buscando, y también incorporar información adicional para nuestra toma de decisiones, para nuestra también performance, si son académicos, si son empresarios. Es un mundo muy interesante, hay bases de datos, como dijo Gabriela, que son gratuitas que podemos acceder, y hay que aprender a buscar, y en eso súper bien vamos a tomar el guante entonces, y uno de los temas que vamos a tratar las charlas más adelante va a ser
en búsqueda de base de datos de patentes para los que estén interesados. Antes de pasar a las preguntas, que de nuevo, si alguien tiene cualquier consulta, escriban en el chat, vamos a leer algunas. Les voy a pedir a todos los presentes que enciendan su cámara porque vamos a tomar unas fotos. ¿Ya? O unas fotos porque tenemos varios asistentes, así que no nos va a alcanzar en una sola pantalla. Voy a dejar de compartir la presentación. Sí, gracias, Gabriela. Muchas gracias a los que están haciendo en sus cámaras. Unos instantes solamente para la fotografía de rigor de estas actividades. Ustedes saben que también para nosotros es muy gratificante poder compartir con otras personas esto y es un mundo muy interesante. A los que están estudiando programas de formación, de especialización, les invitamos fuertemente a meterse al mundo de las patentes, a qué decir de los investigadores y por supuesto también a los emprendedores y a los empresarios. Muchas gracias a todos por encender sus cámaras, ya fueron sacadas las fotos. Y voy a pasar entonces ahora estos instantes que quedan a leer algunas preguntas que están en el chat. ¿Ya? Vamos a dejar también un texto en el chat donde están los correos de los centros CATI que he mencionado, o sea, los correos de contacto general para estos temas. Aquí lo estoy dejando. Y para que los que sean de los territorios más del Maule puedan contactar a nosotros, estamos aquí nosotros en la Universidad de Talca, los que sean ya del sector más de Araucanía, está el CATI de Araucanía y está el CATI Magallanes también aquí en la Universidad de Magallanes. Bien, vamos a algunas preguntas. Elizabeth nos pregunta, consulta, si ingreso al formulario y está en trámite, ¿puede otra persona ingresar la misma solución que estoy haciendo, me imagino, después de que yo ingresé esta solicitud? Está bien. Gracias, Elizabeth, por la pregunta. Obviamente uno no puede prohibir, ¿cierto?, que una persona pueda depositar una solicitud, ¿cierto?, respecto a lo que ellos estimen conveniente. Ahora, ¿cuándo es que se va a ver este tipo de solicitud que pueda infringir, ¿cierto?, que en realidad se traslapen con algo que ya esté solicitado previamente? Es en el proceso en el que el examinador va a hacer esta búsqueda. Porque como uno deposita por primera vez la solicitud, ya automáticamente vas a estar dentro de las bases de datos de ello. Entonces, cuando una persona siguiente quiera depositar esta solicitud y el examinador lo va a revisar, probablemente se va a encontrar con la primera solicitud que depositó. Entonces, ahí ya automáticamente, si se trata de algo o lo mismo o algo similar, ya va a quedar excluido por los requisitos de patentabilidad. Ya no va a ser nuevo porque en realidad ya va a existir una solicitud previamente respecto a lo mismo. Entonces, ahí va a depender netamente de la evaluación, ¿cierto?, del examinador, pero uno no puede anticiparse, ¿cierto?, a esos hechos para que en realidad no depositen la solicitud de algo mismo que yo estoy haciendo. Pero sí es importante de que el examinador, ¿cierto?, va a tomar su opinión respecto a las solicitudes depositadas anteriormente. Gracias, Gabriela. Efectivamente, solicitud primera es la que gana, digamos. Aquí Carlos Hernán Iberti nos dice, Google Patents es bastante buena. De casualidad, ¿podrían comentar el caso de la patente de la insulina, si tenemos alguna información? La cual es una patente muy antigua, pero no se puede usar. Me parece que es debido a que los laboratorios actualizan los métodos de producción. Mira, la verdad es que coincido con Carlos de que efectivamente Google Patents es bastante buena. Yo creo que de todas las bases de datos es la más fácil de acceder respecto a información. Si es que en realidad en la otra no tienen conocimientos quizá un poquito más técnicos respecto a la búsqueda, así que es una herramienta súper amigable y buena. Ahora, respecto al caso de la patente de insulina, la verdad es que no estaba al tanto. No sé si es que está por ahí, Carlos, para que nos pueda comentar, porque la verdad yo al menos no tenía desconocimiento sobre ella. O si no, también lo podemos hacer una búsqueda y ahí previamente dar nuestro veredicto, ¿cierto?, respecto al caso para poder estudiar el tema de la patente de insulina, porque yo al menos no la conozco. Ahí, revisa, Carlos, si puedes prender tu micrófono, por favor. Ahí sí. Sí. Hola a todos, buenas tardes. Sí, Hola, Carlos. yo tengo entendido que la patente de la insulina se inventó hace mucho tiempo atrás y por el tiempo yo creo que ya debería estar de libre disposición, pero Ujú. eso no, parece que tú no puedes producir insulina libremente porque lo que los laboratorios patentan
no la insulina en sí mismo, sino el método de producir insulina. Mira, Eso, bien interesante, la verdad. Me comprometo a poder, déjanos tu correo, ya me voy, o quizás también lo podemos hacer llegar a todos los asistentes para poder leer bien sobre este caso y te puedo dar quizás ahí una opinión más certera, pero al menos yo no tenía conocimiento sobre este tipo de la insulina. Y gracias ya, por tu y acotación. claro, y en eso uno podría hacer la pregunta más general, es si una patente, como podría decirse, repatentar un procedimiento, o sea, yo soy dueño de una patente, está por expirar, y yo hago una cierta modificación y extiendo el plazo de esa patente, o... Ya, buena pregunta. En ese caso, tú te tienes que asegurar que efectivamente lo que tú vas a proteger tiene que ser diferente a lo anterior. Ya, porque obviamente cuando los examinadores hagan esta búsqueda de requisitos, tanto de la novedad a nivel inventivo y aplicación industrial, ya va a aparecer tu patente anterior. Entonces, al fin y al cabo, la patente anterior como que tendería, ¿cierto?, a perjudicar tu nueva protección si es que está orientada a lo mismo. Ya, o sea, y ya no sería nuevo, porque en realidad las primeras solicitudes de patente ya estaría divulgando, ¿cierto?, lo que tú estás desarrollando. Entonces, para poder hacer una continuidad, tendrías que corroborar de que efectivamente lo que tú quieres proteger tiene alguna diferencia técnica respecto a la solicitud anterior, o mejora quizás los tiempos, quizás, no sé, disponer de otra forma este tipo no sé si es que un producto o un proceso, cambiar etapas si es que un proceso, pero algo que efectivamente te logra a ti una diferenciación técnica respecto a la solicitud anterior. No es tan fácil como llegar y darle continuidad a algo porque, claro, uno mismo al fin y al cabo está contribuyendo a disponer la información para novedad y nivel inventivo. Así que ahí estaría el gran problema. Muchas gracias. Gracias a ti, me comprometo a buscar el caso, de verdad. Va- Muchas gracias a Gabriela y a Carlos por la pregunta y la respuesta, por supuesto. Aquí Lucas nos pregunta, ¿puedo patentar el código fuente de los programas de software? Estimado Lucas, lo vimos la semana pasada. No, perdón, sí, la semana pasada, pero si Gabriela le parece puede respondernos algo al respecto. Súper, muy buena acotación, la verdad, porque se me fue la presentación. Pero claro, los programas de software no se pueden patentar, ya, al menos en Chile. La herramienta de protección es por derechos de autor, ya, o sea, ahí uno puede protegerlo, el código fuente se puede proteger por derechos de autor, pero no se puede patentar, a excepción de Estados Unidos. Estados Unidos, ellos sí tienen este tipo de protección como patente, ya. Entonces, si por ejemplo uno quisiera hacer una revisión bibliográfica, ¿cierto?, de ciertos software, o en Estados Unidos sí tendrían que buscar patentes asociadas a software. Y ahí sí, en ellos sí, su legislación le permite proteger ese tipo de producto con este tipo de herramientas, con patentes de invención. Pero en Chile no. Exacto, gracias Gabriela. Hay una mano levantada de Diana Carolina Gutiérrez hace un tiempo, yo no sé si Diana quiere hacer alguna consulta aquí a la audiencia, a Gabriela, o quedó una mano levantada. Si está por ahí Diana, nos puede hacer la consulta. Y si no, pasamos a la nueva pregunta del chat. ¿Ya? Em, Veamos. Aquí también Matías Montesinos nos dice que pensaba lo mismo respecto de la consulta de Carlos, que los laboratorios patentan los métodos de producción y no la insulina como misma para lo que estamos hablando, y entonces vamos a esperar esta respuesta. No sé, Diana, si estás por ahí, ¿quieres hacer alguna consulta? Hola, sí. Disculpa, esto quería preguntar, ¿una receta de cocina se puede patentar o es secreto así de como la receta de Coca-Cola? ¿Cómo se hace en esos casos, por ejemplo? Muchas gracias por tu pregunta, Diana. Bueno, las recetas de cocina, la verdad es que por patente de invención no, porque la verdad no tiene no tiene sustento técnico para poder obtener efectivamente una invención. ¿Qué es lo que te sugiero ahí? Quizás protegerlo por un derecho de autor para que tengas la evidencia, o simplemente utilizar el secreto comercial, que como tú comentas en el caso de Coca-Cola, ¿cierto?, que ha mantenido muchos años en secreto la formulación de su bebida. El secreto comercial no se tiene que depositar ninguna solicitud ante INAPI, ¿ya?
Pero, ¿qué es lo que se basa en los secretos comerciales? En fuertes cláusulas de confidencialidad. Ya en este caso, Coca-Cola tiene unas cláusulas de confidencialidad súper fuertes en contratos de trabajo, en contratos con proveedores, en donde ellos no pueden divulgar esta información. Entonces, si bien el secreto es considerado una herramienta de protección, no se deposita, sino que solamente se hacen cláusulas fuertes de confidencialidad. Gracias, Gabriela. Podemos proteger un libro de recetas de cocina por derecho de autor, por ejemplo, pero ahí todos sabríamos la receta. Eso es Exacto. parte de lo que podemos ver. Hay más preguntas, voy a seguir leyendo algunas porque todavía nos queda algo de tiempo. Buenas tardes, mi consulta dice Ficalia. En el caso de tramitar una patente, ¿qué sucede si una empresa de otro país, me imagino distinto al que yo ingresé la solicitud, utiliza mi patente para su uso comercial? O sea, comercializa esa patente. Ya, esta es muy buena pregunta. Quizás aquí voy a poder ahondar, ¿cierto? Un poquito más, que no lo quise poner en la presentación, obviamente, para no extender el tiempo y poder aprovechar estos minutitos de respuesta, pero recuerden de que las patentes son territoriales, ¿ya? Es decir, que si yo protejo mi invención en Chile, pueden haber otras empresas en otros países que se encarguen de hacer lo mismo y que lamentablemente uno no va a poder apropiarse de la invención en los otros países, ¿ya? Solamente si es que ustedes depositan la invención en otro país, ahí ustedes sí tenderían a prohibir, ¿cierto?, a terceros de su invento, en donde ustedes pueden tener, ¿cierto?, el derecho de poder comercializarlo o explotarlo. Pero si en este caso ustedes presentan una solicitud en Chile y saben que una empresa está haciendo lo mismo en Argentina, nada que hacer. O sea, ellos pueden comercializar en Argentina sin infringir, ¿cierto?, la patente que está en Chile. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que esa empresa argentina que tenga esa protección en ese país no va a poder ingresar a Chile como un mercado para poder producir, vender o comercializar su invento, porque ahí ustedes lo tendrían protegido, ¿cierto?, en Chile. Entonces ahí ustedes sí pueden tomar incluso acciones legales respecto a este tema y poder ustedes efectivamente corroborar de que tienen el derecho, ¿cierto?, de poder explotar la invención en el país que ustedes decidieron explotar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante respecto a este punto? De que existen muchas patentes, ¿cierto? En otros países del mundo y que en Chile se pueden utilizar libremente, porque en realidad la empresa quizás dentro de su estudio de mercado o en su análisis, ¿cierto?, comercial, se dieron cuenta que en realidad Chile no era un mercado competitivo, ¿cierto? No depositaron su solicitud en Chile, pero que ustedes pueden hacer uso de esas patentes en Chile libremente, ¿ya? Porque obviamente tienen que corroborar de que la empresa no haya solicitado una patente en Chile para que ustedes puedan operar libremente, pero de ahí se pueden sacar montones de ideas. Ya se puede utilizar a favor todo ese tipo de información. Gracias, Gabriela. Me disculpo con Cristian Vergara, quien nos hizo dos preguntas que tal vez están un poco respondidas aquí. La primera dice, si la solicitud no se presenta en un país determinado, ¿qué se arriesga? Por lo que comentaste ahora, ¿cierto? Ujú. ¿Permito que otra persona realice una explotación comercial del invento en ese país y no me pague derechos? Sí, exactamente como Claro. Gabriela. Efectivamente, ya la respondí un poquito anterior. O sea, si es que la solicitud no se presenta en un país determinado, claramente da el espacio a que otra empresa pueda proteger lo mismo en ese país, ¿ya? Em, Sobre todo empresas, hay muchas empresas que no saben de estos temas, pero sí hay empresas grandes que sí están en conocimiento sobre estos temas, entonces ellos generalmente pueden hacer incluso búsquedas de patente cada cierto tiempo para ver qué es lo que se produce. Entonces, aquí netamente este tipo de protección es una ventaja competitiva súper grande para ellos. Pero claro, como las patentes son territoriales, si uno decide excluir cierto territorio, uno no puede estar pidiendo derecho en ese país porque en realidad uno con su estrategia no quiso depositar en ese país. Entonces, por eso es muy importante que si de verdad ustedes se quieren ir por este tipo de herramientas, cumplen los requisitos y tienen sustento técnico para poder utilizar una solicitud o para poder presentar una solicitud de patente, tienen que también tener en quizás igual durante el tiempo un análisis de estudio de mercado, ¿ya? Para justamente poder definir su estrategia de protección. Existe mucha información, ¿cierto?, en Internet, en Google o en otras páginas web que dan conocimiento sobre análisis de mercado, estudios de mercado. Entonces ustedes pueden hacer quizás ahí un punto de vista de cuáles serían los mercados más atractivos para la invención que ustedes quieren proteger.
Y en base a eso, ustedes también se pueden basar en la estrategia de protección y ver efectivamente qué países son los que les interesa para poder ingresar este invento y poder también prohibir a sus terceros la comercialización de este invento. ¿Ya? Pero sí. Gracias, Gabriela. Y voy a saltar a la otra pregunta de Cristian, que también nos hizo relacionado con el secreto comercial y cómo se relaciona con las patentes. ¿Es el caso de la fórmula de Coca-Cola o Google con su algoritmo? Un poco también lo comentaste, pero no sé si quieres hacer alguna precisión adicional, Gabriela. Sí, bueno, la verdad es que ahí en ese caso el tema de la patente y secreto comercial no son compatibles, ¿ya? Porque es muy importante que ustedes consideren que cuando uno hace esta solicitud, obligatoriamente va a quedar disponible en el público en las bases de datos. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren mantener algo como secreto, claramente la patente no es la mejor opción, ¿ya? Porque, como les comento, sí o sí va a estar disponible al público. Entonces, alguien que pueda saber de estos temas puede hacer la búsqueda, puede encontrar la patente y la puede utilizar, o puede conocer lo que ustedes están desarrollando. Acuérdense que también el documento de patente dice quién la solicitó, quiénes son los inventores, entonces es súper fácil poder obtener esa información. Si ustedes quieren mantener algo como secreto comercial, se puede complementar quizás con el derecho de autor. Ustedes pueden hacer una protección del derecho de autor y cuando ustedes hagan estas cláusulas de confidencialidad con terceros, mencionar de que toda esta información está contenida en el derecho de autor tanto, y eso sí se puede mantener o puedes hacer seguimiento de confidencialidad de este secreto. ¿Ya? Quizás ahí podría ser un poco más compatible, pero con las patentes de invención no. Gracias, Gabriela, y gracias a las dos. Vamos a leer un par más. Quedan algunas aquí todavía en el chat, porque nos quedan algunos minutitos para terminar. Elizabeth dice, ¿existe la posibilidad de patentar una solución mejorada? Algo que ya hicieron en China, por ejemplo, pero basada en algo que serviría en Chile por la climatización en la que se encuentra nuestro país, o sea, una adecuación de esto. O sea, perfectamente sí, y esto igual va a estar relacionado a todas las respuestas que he mencionado anteriormente, pero siempre hay que corroborar de que efectivamente esa solución no esté protegida en Chile. Ya yo creo que esa es como la primera gran tarea. Eh, que tengan identificado este invento, si es que ya saben que son chinos, efectivamente hacerle un seguimiento, ¿cierto?, de las patentes que quizás tenga esta empresa, que ustedes igual en las bases de datos pueden filtrar por solicitante. Entonces, si ustedes tienen identificada ya previamente una empresa, pueden hacer búsquedas directamente por el nombre de la empresa y les va a aparecer las patentes que pueden estar asociadas. Eh, Mi primer consejo es eso, que se aseguren de que efectivamente ese invento no esté registrado en Chile, y si no está registrado, perfectamente ustedes pueden proteger este tipo de invento acá en Chile. Ahora, ¿cuál sería el segundo resguardo? Es que efectivamente dentro de Chile no exista algo similar a lo que ustedes quieran proteger. Ya esos serían como los dos alcances. Asegurarse de que el invento en Chile no esté protegido en Chile y que en Chile ya no existe alguna solución adicional y que en realidad tú puedas diferenciarte de lo que ya esté protegido en INAPI. Serían mis dos alcances. Gracias, Gabriela. Vamos a seguir con algunas más, dice Matías Montesinos. ¿Puedo patentar un sistema logístico de recolección y eliminación de residuos? Sí, pero obviamente siempre teniendo estos alcances, ¿ya? Yo creo que este sistema logístico obviamente está más orientado a un proceso, ¿cierto? Entonces, bueno, como comenté en la presentación, los procesos sí se pueden proteger, pero claro, tienes que igual resguardarte de los requisitos de patentabilidad, ¿cierto? De que efectivamente este proceso es algo novedoso a nivel mundial, de que no se esté realizando, de que se esté, que no sea rechazada por nivel inventivo, o sea, que no sea algo obvio. Entonces ahí lo que yo te puedo sugerir, Matías, es que quizá hagas una breve búsqueda en las bases de datos, quizá en el mismo de Google Patents, que es más intuitiva, buscar otros sistemas logísticos y ahí poder dar una idea de que efectivamente lo que tú quieres proponer ya no esté protegido en otras patentes. Si probablemente encuentras ciertas patentes asociadas a alguna parte del proceso, no sé, por ejemplo, si tu sistema logístico cuenta 5 grandes etapas del proceso, y al menos ya está divulgada una o dos, ya podría dar indicio de que quizás tu invento podría estar un poquito perjudicado. Ahora, ¿cuál va a ser ahí tu beneficio? Es que si tienes sustento técnico que ayude, a pesar de que esas etapas estén divulgadas, puedas convencer de que efectivamente es algo nuevo y que genera, no sé, reducción en tus tiempos de proceso, que sea algo más eficiente, probablemente sí se podría, ¿ya? Pero obviamente te aconsejo que hagas igual una búsqueda previa para ver si es que efectivamente puedes o no puedes protegerlo. Pero se podría. Gracias, Gabriela.
Y Elizabeth nuevamente nos consulta, muchas gracias por todas las preguntas de todos los presentes. Eso es el formulario. Durante el camino de revisión en INAPI, ¿puedo modificarlo o mejorarlo? Ya, esto es muy importante, ya porque en temas de patente de invención existe un tema que es la ampliación del contenido original. Cuando tú presentas una solicitud de patente, tú enmarcas, ¿cierto?, todo lo que tú quieras proteger. En el documento tienes que, por ejemplo, considerar el campo técnico en el que está asociado, un antecedente respecto al área. Tienes que incluir reivindicaciones, que las reivindicaciones en una patente es la receta, ¿cierto?, enumerada por pasos lo que tú quieres proteger. Y si tú quieres ampliar ese contenido, las oficinas no te van a dejar. Eso igual está por ley en varias oficinas a nivel mundial, de que tú no puedes ampliar el contenido que tú ya depositaste inicialmente. Ya, o sea, si quieren proteger algo respecto a este tipo de herramientas, tienen que asegurarse efectivamente de que lo que ustedes quieren proteger ya está contenido previamente. Porque ¿qué va a pasar si es que ustedes no pueden ampliar este contenido? Es que si una vez depositada nuevamente va a quedar disponible, ¿cierto? A todos. Y si tú quieres ingresar una nueva solicitud, ya vas a estar perjudicado porque ya vas a divulgar esto previamente. Entonces, me parece mucho que puedes modificarlo, pero solamente como cositas muy mínimas, porque quizás, no sé, se te pudo haber pasado algún rango, alguna variable, que en realidad el examinador no pueda entender bien tu invención. Ellos igual dan periodos para que tú puedas responder y defender, ¿cierto?, tu invento. O sea, los examinadores lo evalúan y tienes hasta 3 instancias para tú poder responder y poder dar vuelta súper coloquialmente, ¿cierto?, la opinión de este examinador. Pero claro, o sea, tiene que ser algo netamente acotado que incluso esté bajo observación, ¿ya? Ese es como el principal punto. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Creo que ahí hemos llegado al final de nuestras consultas. Sofía me dice que sí, gracias, Sofía. Y por lo tanto agradecemos la presencia de todos los que han asistido a esta charla, a todas las coordinaciones que tuvimos que realizar como CAT. Estamos muy, muy contentas, hemos sido son las mujeres las que hemos estado colaborando en esto, en la coordinación, y nuestros expositores han sido principalmente mujeres también. ¿Suben esta charla? Sí, subiremos la charla. Por favor, inscríbanse en el enlace de inscripción para que allí a todos los inscritos les haremos llegar los enlaces de todas las 3 charlas que van a estar disponibles entonces online más adelante. Vamos a subirlo en un formato adecuado, no tan pesado, para que también podamos retomar a lo mejor algunos temas que a ustedes les parecieron interesantes, y también les estaremos avisando de nuevas charlas que vayamos a hacer más adelante. Nuevamente agradecer a las coordinaciones, a todas las universidades que también nos dieron este espacio, invitarles a interesarse en estos temas. Es muy enriquecedor, muy interesante y permite fortalezas relevantes para los negocios, para la comercialización y para la investigación, por supuesto. Así que sin más, adiós a todos y un gusto tenerlos aquí esta tarde. Muchas gracias.